Muy buenas noches, colegas. Bienvenidos nuevamente a este programa. Hoy vamos a ver un tema muy interesante relacionado a la planificación tributaria internacional a través del abogado Rogelio Adonai Rosales Chita de El Salvador. Él nos va a explicar sobre este tema interesante en la materia tributaria. Pero antes de darle paso al profesional, vamos a revisar qué se viene en estos días referente a todo este proceso de capacitaciones. Muy bien, estamos revisando la pantalla. Tengo un problema para compartir la pantalla, pero vamos a ver a través de esta diapositiva. Bien, todo este programa está desarrollado por la Fundación para el Desarrollo Social y el Emprendimiento. El moderador, quien habla, CPA Víctor Hugo Parrales, les doy la bienvenida a todos ustedes. Recuerden que para los próximos días, específicamente para el día sábado 20 de noviembre, a las 9 de la mañana hasta las 10:30 AM, vamos a tener un diálogo, una entrevista con profesionales de Colombia y Venezuela. Vamos a tratar las consecuencias de la fallida reforma tributaria en Colombia y sus efectos para la región. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esa reforma tributaria que generó una huelga general, que después fue aprobada y desestabilizó al presidente Duque? Y que se puede repetir en otros países, así como en Ecuador, como en Bolivia. Tengo entendido que en Bolivia hay paralizaciones por el tema de una ley en el tema de lavado de activos. Bien, los profesionales que van a tratar este tema es la contadora pública Diana Milena Ahumada Leguizamón, el contador público Rodrigo Alfonso Saavedra Nájar, y como invitado el contador público Rafael Alejandro López Guerrero, de Venezuela. Ellos van a intervenir y a participar en esta charla interesante e importante para ustedes para saber qué tipo de consecuencias puede provocar o desestabilizar su país con estas reformas que puedan haber. También, próximamente, el martes 23 de noviembre, a las 7 de la noche hasta las 8:30, vamos a iniciar un programa de capacitación en todo lo relacionado a análisis financiero. Por tal motivo, en esta primera charla que corresponde al profesor y maestro contador público Ángel María Fierro del país de Colombia, él va a tratar la introducción al análisis de los estados financieros, conjuntamente con el contador público Rafael Alejandro López Guerrero de Venezuela. Por tal motivo, como les manifestaba, vamos a ir aprendiendo poco a poco el tema del análisis financiero con los efectos de las NIF. ¿Sí? De este programa van a venir otros programas relacionados al análisis financiero y ya un programa de especialización con nuestros colegas. Recomendaciones formales del evento. Mantenga el micrófono apagado. Por favor, le recomendamos que mantenga el micrófono apagado por respeto al invitado, por respeto a los participantes, por respeto a usted. Utilice las reacciones del menú del Zoom para solicitar la palabra. ¿Quiere hacer una consulta? ¿Quiere argumentar algo que tenga una duda? Levante la mano en las reacciones. La charla es grabada y cargada al portal web de YouTube en la página de FDS. Todos los profesionales pueden participar con cámara encendida
o apagada. Para este evento no vamos a emitir un certificado. Para los programas que hagamos ya mayores a 16 horas, es lo que emitimos un certificado de asistencia. Ahí efectivamente hay unos requisitos especiales. En este programa usted puede mantener la cámara apagada. Ahora, lo invito a participar, lo invito a darse a conocer. No se mantenga callado, participe, haga sus reflexiones, haga su alcance. Si usted no participa, si ustedes se quedan callados, ¿qué significa eso? Que no hay interés. Y cuando no hay interés, no hay voluntad para los invitados de seguir participando. Así como el aplauso es sumamente importante para el cantante, su asistencia es para los que participan en este evento. Bien, los invito a suscribirse al canal de YouTube, al canal de la Fundación para el Desarrollo Social y el Emprendimiento. Estas no son las únicas charlas que vamos a mantener. Ya para el próximo año vamos a seguir con foros, vamos a seguir con programas y sobre todo es que el país de la República del Ecuador, en este caso mi país, no es el que solamente va a emitir los certificados. Miren que ya estamos realizando el programa de Bolivia, donde van a emitir un certificado de Bolivia. Vamos a hacer con El Salvador, vamos a hacer con Nicaragua, vamos a hacer con el país de Venezuela, con el de Colombia, que estamos conversando y tenemos excelentes colegas para armar estas charlas para el año 2022. Por tal motivo, todos esos certificados que son totalmente gratuitos, les sirven para su portafolio profesional, les sirven para su imagen profesional. Entonces, súmese, participe, hágase notar. Si usted tiene experiencia y tiene un plus en una materia, dígamelo, envíeme un mensaje. Ustedes tienen ya mi número para que ustedes participen en futuras charlas. ¿Sí? Miren dónde ustedes son fuertes. Ustedes me indican, mire, yo sé sobre este tema. Costo, materia tributaria, materia aduanera, materia penal. Participe. Usted es bienvenido. Bien, el tema que les indicaba, un tema interesante que vamos a revisar, es la planificación tributaria internacional. Leamos un poco el perfil de nuestro profesional invitado. Abogado, contador público, Rogelio Adonai Rosales Chita. Él es del país de El Salvador. Es socio Archi, licenciado en Contaduría Pública, abogado de la República de El Salvador, licenciado en Contaduría Pública, autorizado por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría en el año 2001. Abogado de la República de El Salvador, autorizado por la Corte Suprema de Justicia en el año 2015. Bien, aquí tenemos un colega que es contador público, nació contador público allá en los años 2001, siguió estudiando, ahora es abogado. Un excelente profesional que sumamos a todos estos procesos de capacitación. Amplia experiencia práctica profesional apoyando a clientes, colegas y amigos en asuntos de contabilidad, auditoría, due diligence, peritajes contables, mercantiles, legal tributario y cumplimientos antilavado de dinero, entre otros. Formación académica de contador público la realizó en la UCA y su práctica profesional la adquirió trabajando en PricewaterhouseCoopers, PwC, la Dirección General de Impuestos Internos de Ernst & Young, entre otros. Muy bien, tiene una amplia experiencia nuestro abogado Rosales en la materia que él va a tratar. Actualmente es socio Archi, desde donde continúa apoyando a clientes, colegas y amigos. Aquí una indiscreción. Bien, yo le pregunté aquí a nuestro estimado abogado qué significaba esto de socio Archi
Y él me indicaba, muy bien, es mi compañía. Y son las iniciales de mi nombre, en este caso, de mi compañía. Excelente. Un emprendedor, un hombre que sabe sobre la materia y que ya durante muchos años la ha practicado. Bienvenidos a todos ustedes a la Fundación para el Desarrollo Social y Emprendimiento. Gracias por estar en esta charla. Mi estimado abogado Rosales, tiene la palabra. Bienvenido. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Víctor. Estaba viendo que Ángel María había levantado la mano como que quería comentar algo. Claro, ya le vamos a dar la palabra. Por favor, continúa. Ok, bien. Voy a compartir pantalla. A ver, aquí tengo Ángel, permíteme para agregarlo. Un momentito. Un momentito, dejemos de compartir, por favor. Ok. Bien, Ángel, tienes la palabra. Muchas gracias. Siempre me ha preocupado las nuevas generaciones contables de Latinoamérica. Entonces, el tema que vamos a revisar hoy es tan interesante que hubiera como especie de una unificación en un 50 hasta donde se pudiera, un 60% de la norma tributaria para los países latinoamericanos. Porque cuando nos vendieron la idea de normas internacionales, se quedaron, decíamos que queríamos un profesional, un contador público de carácter también global y que las normas internacionales iban a ser más expeditas para que los profesionales viajaran de un país a otro. Tanto así que nos comparaban con los médicos de la India que hacían operaciones, que recibían, bueno, rayo X, que es lo que más me acuerdo, y por la noche los leían y por la mañana ya estaban aquí en Colombia porque nosotros también íbamos a hacer eso. No importa dónde nos ubiquemos, sino que el trabajo que íbamos a desempeñar, lo íbamos a hacer de esa forma porque las normas internacionales y también otra norma que es la tributaria que tiene esta noche el doctor, me parece muy interesante verlo desde ese punto de vista. Muchas gracias y perdonen. Gracias, Ángel. Mi estimado abogado, tiene la palabra. Ok. Bien, muchas gracias. Voy a compartir pantalla en este momento. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos, buenas noches. Agradezco la cordial invitación que me hiciera en su momento el colega Víctor Hugo Parrales para charlar, como se le ha denominado a esta hora y fracción, sobre lo que es la planificación tributaria internacional. Desde luego, para mí un privilegio dirigirme a tan selecto grupo de colegas, panelistas. Algunos de ustedes ya los he visto en otros eventos, siempre organizados por Víctor y la Fundación para el Desarrollo, Social y Emprendimiento, así como el Grupo GRIAL. Realmente me parece muy interesante, admirable, loable y desde luego copiable, ¿verdad? Aunque el copyright está prohibido por legislación, pero es un gesto, es una acción excelente la que están llevando a cabo, la manera de cómo compartir
con otros colegas de una manera gratuita, ad honorem, ¿verdad? Lo que algunos de nosotros hemos aprendido y seguimos aprendiendo en nuestra práctica, en nuestro desarrollo profesional. Bueno, me voy a saltar esta lámina. Ya Víctor comentó. Nada más quisiera hacer un pequeño agregado. ¿Por qué de contador saltar a abogado? Si los contadores somos más numéricos y los abogados son más de letras. Es más, muchos deciden estudiar la carrera de abogado porque no quieren saber nada de números. Y muchos colegas abogados me dicen, mire, ¿cómo está eso? Nada más comentarles. Así. Es esa cosita, de esa hay que comprar para poner en la sala. Melba, si me hace el favor de apagar su micrófono. Ya que se termine. Mejor que, a ver. Adonai, ya silencié el micrófono, puedes continuar. Pero enciende tu micrófono. Bien, gracias. Entonces les decía, en mi paso por la administración tributaria como contador, yo ingresé a trabajar a la administración tributaria como un auxiliar, como un asistente, como un junior o como un gato, no sé cómo le dirán en sus países. En nuestro país a los asistentes junior les dicen gatos. Yo entré a la administración tributaria a trabajar como el gato más gato. Y desde luego se fueron brindando oportunidades y llegué a ser subdirector de fiscalización. Pero en este paso nos tocaba enfrentarnos, cuando hacíamos determinaciones de impuestos, nos tocaba enfrentarnos con abogados. Y abogados que desde luego llegaban con doctrina, con una serie de elementos que para nosotros los contadores nos dejaban en la luna, como decimos. Y de qué me está hablando, en qué lenguaje me está hablando, porque es un lenguaje totalmente diferente. Así es que por eso dije, bueno, me voy a meter a estudiar esta segunda carrera. Mi esposa me dijo, bueno, ¿y que no te sentís bien en la casa o qué pasa, verdad? Pero no, nada que ver. La verdad es que siempre me ha gustado aprender y por eso hago el mayor esfuerzo posible por conectarme a los diferentes webinars que organiza Víctor en otras temáticas. Así es que reitero mi gratitud por la invitación para estar en este evento. Nada más quiero hacer un par de acotaciones. La primera de ellas, los caveats le llaman los americanos, o advertencias, es el hecho de que esta presentación que van a estar visualizando ustedes ha sido editada para propósitos didácticos. ¿Y por qué digo este dato? Porque es clave. Porque desde luego cuando se habla de planificación tributaria, ya sea local o internacional, se levanta un fantasma y dicen, aquí lo que van a hacer es evadir impuestos. Y realmente no se trata de ello. Por eso es importante tomar en cuenta este elemento, ¿verdad? Que lo que vamos a ver es para asuntos meramente didácticos. Y el segundo elemento es que los criterios que vamos a compartir en esta hora, desde luego son en razón, como ya lo comentaba Víctor, de cierta experiencia profesional. En tal sentido, los criterios que compartan no representan posiciones de entidades o de gremiales a las que pertenezco. De igual manera, los comentarios que vierta pueden diferir de la interpretación que den otros profesionales con pleno conocimiento de los temas que vamos a conversar basado en sus propias experiencias. En otras palabras, lo bonito de esto es que no hay nada escrito en piedra. Dicho esto, quiero iniciar tomando en cuenta un par de reflexiones. La primera de ellas es de que siempre, no sé si alguno de ustedes ha escuchado esta frase de que siempre existen tres verdades. Quisiera saber, como esta es una charla,
quisiera que alguno de ustedes habilitara su micrófono si ha escuchado algo acerca de las 3 verdades que existen. ¿Y cuáles son esas 3 verdades? Vamos, sin temor, sin pena, estamos entre colegas. Bueno, yo te comento, Rogelio, que la única verdad es la que tiene mi esposa. Esa es la única verdad. Buenísimo, la verdad es que esa es irrefutable, dice. Ok, bien. Básicamente, mis mentores en la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas, unos jesuitas, siempre nos inculcaban de que existen 3 verdades, ¿verdad? Una es mi verdad, otra es tu verdad y la tercera es la verdad. ¿Por qué hacían este énfasis? Porque cada uno de nosotros tiene una ventana y desde la ventana podemos visualizar un horizonte, el cual puede ser diferente para otros. Y en materia tributaria, en materia de leyes, pues cada quien tiene un punto de vista, cada quien tiene una reflexión, cada quien tiene un criterio. Porque en muchas ocasiones no hay nada escrito en piedra. Todo es objeto de discusión y todo es objeto de planteamiento. Por eso la invitación que hacía Víctor me gustó muchísimo, muchísimo respecto a el hecho de exhortarlos a participar y comentar, porque desde luego, si en nuestra participación nos equivocamos, tengamos en cuenta que equivocarnos es de humanos, es de humanos. Desde luego, ocultar los errores no es grato y es una estupidez, dicen algunos, ¿verdad? Espero que este término no sea gravoso en sus países, pero es imperdonable no aprender de ellos. Es imperdonable. Por eso reitero que lo que vamos a conversar acá es para propósitos didácticos y basado en nuestra experiencia profesional. Para ello vamos a desarrollar esta pequeña agenda con 6 puntos, los que vamos a ir conversando sobre la marcha. El primero de ellos, vamos a partir de una definición de qué es esto de planificación tributaria. Un término que algunos lo satanizan, pero realmente nada que ver, pero se respetan esas posiciones, ¿verdad? Vamos a partir de una definición, luego vamos a hacer ciertos comentarios sobre algunos términos básicos, claves e importantes, que en algunos países inclusive la legislación los contempla y en otros están libres, pero que en una planificación es muy importante tomarlos en cuenta. Por otro lado, vamos a hacer ciertos planteamientos sobre la naturaleza jurídica de una planificación tributaria internacional y los fundamentos de la misma, para luego entrar un poco a vuelo de jet, ni siquiera vuelo de pájaro, sino que a vuelo de jet, ¿verdad? Comentar algunas estrategias y tácticas que se visualizan en esta herramienta para cerrar esta participación con ciertos comentarios generales sobre lo que es la metodología. Una metodología que puede variar porque, reitero, esto no está escrito en piedra. Entonces, sobre estos 6 tópicos es que vamos a estar conversando y, desde luego, recordarles o reiterarles de que el micrófono en cualquier momento levanta ahí la mano, como mencionaba Víctor, hace la señal y con gusto se le cede la palabra para comentar algo. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque si bien es cierto, cuando comenzamos a revisar la parte de una definición, habrá cantidad de definiciones en materia de planificación tributaria. Sin embargo, basado en toda la diversa tipificación que dan muchos autores, a mí me encanta una que, digamos, modestia aparte,
he retomado temas, palabras de un lado, de otro, para construir esta definición que reza de la siguiente manera. La planificación tributaria es un proceso que está constituido por actuaciones lícitas. ¿Lícitas y de quién? De un contribuyente. Y estas actuaciones lícitas, desde luego, se hacen en virtud, ¿verdad? En virtud del cual vamos a elegir, o el contribuyente va a elegir de una manera racional la opción legal tributaria que optimice su carga impositiva. Por eso es que en algunas firmas, en algunos despachos de consultoría, a estos servicios, porque ese es un servicio, es una línea de servicios que algunos le denominan como te prestamos servicios de estudios de modelos de negocios para optimizar la carga tributaria. La carga tributaria, es decir, veamos de qué manera, en otras palabras, ahorramos algo de impuestos. Pero un dato importante, actos, ojo, actos lícitos, es decir, que sean legales, dentro del marco de la legalidad. ¿Y de quién? Desde luego de un contribuyente. Yo no sé cómo se define contribuyente en sus legislaciones. Traté de leer así a vuelo de jet algunos términos rápidos del Código Tributario de Ecuador y la Ley del Impuesto sobre la Renta, pero desde luego no pretendo meterme en camisa de 11 varas. No obstante, para propósitos del Salvador, el término contribuyente es aquel que realiza hechos generadores de impuestos. Por lo tanto, cuando nosotros vemos en un estado de resultados, ingresos o ventas, desde luego estos están ligados a un hecho generador. Un hecho generador que, dicho sea de paso, en materia de impuestos sobre la renta, a nivel del Salvador, lo tipifica ese hecho generador como la obtención de rentas bajo ciertos parámetros. Revisando un poquito la legislación de Ecuador, veía como el hecho generador, como que me corrigen la plana, como que ustedes sí tienen una especie de renta mundial, porque ahí se graban tanto las fuentes locales como las fuentes externas. Nosotros tenemos en ciertos tópicos un híbrido, pero opera bajo un principio de territorialidad. Y desde luego, la elección racional es porque quien elige es el contribuyente que contrata al consultor, que contrata a la firma que le hace esta planificación. La elección es de él. Uno nada más le da los escenarios, ¿verdad? Desde luego, ya vamos a ver algunos datos al respecto, pero también en este caminar existen una cantidad de términos, pero en honor al tiempo, yo nada más me voy a referir a dos de ellos. El primero de ellos es la evasión fiscal. Y desde luego, el segundo término importante a tener en cuenta es la elusión fiscal. ¿Por qué? Tomen en cuenta de que la definición de planeación lo que busca es optimizar cargas impositivas, reducir impuestos. Ojo, una reducción de impuestos puede darse por la vía de la evasión o por la vía de la elusión. En algunas legislaciones, inclusive, reitero, no pretendo ser un experto en la legislación de Ecuador, pero como que me pareció haber leído en la lectura rápida que di, que incluye estos dos términos, el código tributario de Ecuador, aunque aquí hay colegas de otros países, ¿verdad? Pero nada más me estoy refiriendo a esto.
que en algunos lo incluye. En el caso nuestro no lo incluye. No lo incluye el término de la elusión, nada más el término de la evasión. Pero ¿qué son estos dos términos? Ojo, los dos conllevan a una reducción de impuestos. Los dos conllevan a pagar menos impuestos. Pero cada uno de ellos tiene una definición doctrinaria que es importante tener en cuenta a la hora de prestar este servicio. Ahora, acá en El Salvador, por ejemplo, en las reformas que hicieron a la ley tributaria hace unos 10 años, consideraron al asesor de un contribuyente como cómplice necesario en casos de evasión de impuestos. Es decir, se llevan al evasor y a quien lo asesoró para que evadiera. Por ende, este tópico es bien delicado de cara a cuando hay consecuencias. ¿Por qué? La evasión se define como aquella acción u omisión que puede generar consecuencias pecuniarias y, desde luego, penales, cuando llegan a constituir un delito. ¿A qué se refiere esta definición? Desde luego, acciones o omisiones que pueden. ¿Por qué he resaltado que pueden? Porque ustedes no me dejarán mentir que hay mucho contribuyente que, por decir algo, en una declaración de impuestos o en un ejercicio fiscal, X transacción, de una manera intencionada, decide no incorporar ese ingreso. Y hacen ciertos cortes y dicen, no, yo solo voy a declarar hasta tal fecha y los de tales días yo no los voy a incluir. Desde luego está tomando ciertas acciones de hacer a un lado ciertas ventas y desde luego omitir en una declaración tributaria el universo de sus rentas para, desde luego, bajar sus impuestos. Y cuando digo que puede, es porque las declaraciones tributarias, y esto a nivel latinoamericano es común, por no decir a nivel mundial, el hecho de las facultades que tiene la administración tributaria. Por ejemplo, para el caso de El Salvador, un contribuyente que presenta una declaración de impuestos, la administración tributaria nada más tiene 3 años para irle a fiscalizar. Y si no presenta declaración, la administración tributaria tiene 5 años para ir a fiscalizar. Entonces, ahí pueden existir, en una declaración presentada, pueden existir acciones u omisiones que conllevaron el no pago de impuestos, quebrantando la norma, evadiendo como tal. Y desde luego con ciertas consecuencias pecuniarias que no son más que las multas, los intereses y los recargos. Pero cuando la omisión en el pago del impuesto o la evasión misma supera ciertos parámetros, al menos de acuerdo al Código Penal salvadoreño y en la mayoría de las legislaciones también existe esta figura de los delitos contra la hacienda pública. Y uno de los delitos contra la hacienda pública, para el caso concreto de El Salvador, es la evasión de impuestos. Pero eso está en la mayoría de las legislaciones de los países acá representados. E inclusive en Estados Unidos. Yo creo que, no sé si todos habrán escuchado, por ejemplo, la famosa historia de Al Capone. Aquel sujeto que se dedicaba a extorsionar y a asesinar en los Estados Unidos, a quien nunca pudieron o nunca lograron privarlo de libertad, procesarlo y condenarlo por esos delitos. El delito por el cual lo procesaron y lo condenaron fue por un delito de evasión de impuestos.
¿Y quién fue el testigo clave? El contador. El contador. Desde luego, los contadores le conocemos las intimidades a las empresas que nos contratan. Entonces, desde luego, cuando superan esos parámetros, entramos en un escenario de una consecuencia penal, como por ejemplo en el caso de El Salvador, digamos, cuando en materia de impuestos sobre la renta, una persona evade arriba de 34,000 dólares, desde luego cae en un ilícito de naturaleza penal. Pero, ojo, no solo el simple no pago, sino también acompañado de otras acciones. No solo la simple omisión o la evasión del pago, sino esto acompañado de otras acciones como tal. Es decir, por ejemplo, llevando doble contabilidad y solo o dejando intencionadamente de incorporar ciertos valores, ciertas operaciones, se crean líneas de negocio y dicen esta no la vamos a incorporar por X o Y razón. Entonces, en esos términos está orientada la evasión fiscal. Por su parte, la elusión, ojo, la elusión fiscal, desde luego, es cualquier acción por una vía legal. Que persigue evitar, minimizar o diferir el pago de impuestos. Claro está que aquella planificación tributaria internacional en donde evito o minimizo, digamos, son las que más les encantan a los contribuyentes. El diferimiento, si bien es cierto, les da cierto beneficio, pero ¿por qué les da cierto beneficio? Por cierto apalancamiento. Pero el escenario ideal que siempre se buscan son los primeros dos elementos. Evitar y minimizar impuestos. Pero reitero, cuando se hace referencia a la elusión fiscal, esto es por vías legales. En resumen, elusión fiscal para el caso de El Salvador no es un delito. No constituye ningún delito porque no estoy quebrantando ninguna norma, sino que nada más busco aprovecharme de los espacios, de los vacíos o de escudos fiscales que por desconocimiento no los ha estado aprovechando el contribuyente como corresponde. En cambio, en la evasión hay un quebranto directo de la normativa legal pertinente. En otras palabras, por evasión yo puedo ir a la cárcel o me pueden privar de libertad. En cambio, por la elusión, no. Al menos por ahora, ¿verdad? Al menos por ahora, porque el año pasado vinieron unos diputados, los del Congreso o de la Asamblea, como le llamamos acá en El Salvador, fueron a visitar, no recuerdo qué país de Sudamérica, y vieron que allá en Sudamérica, en ciertos países, estaba sancionado penalmente la elusión fiscal. Y vinieron ellos con esto y dijeron, mira, incorporemos en el Código Tributario las penas para la elusión fiscal. Muchos realmente dijeron, bueno, ¿y esos que andan tratando de inventar? ¿Cómo van a sancionar a alguien que no representa un quebranto de la ley, un quebranto de la norma? Pero bien, dicho esto, nada más quiero ilustrarles este escenario para que me sigan, de cómo se conjugan estas definiciones y estos términos. Imaginémonos una empresa que tiene ingresos por 20 millones de dólares. Esta empresa que tiene 20 millones de dólares tiene un costo de 8.2 y desde luego una utilidad bruta de 11.8 millones. Si a esto le restamos
los costos y gastos de operación, llegamos a una utilidad antes de reserva legal e impuestos. En nuestro país, en la rama mercantil, la normativa mercantil regula una reserva legal del 7% para las sociedades de capital. En este caso representan $546,000. Y decimos en este primer escenario, bueno, esta empresa obtuvo una utilidad antes de impuestos de $7,254,000. Ahora, ¿qué pasa si esta compañía tiene una tasa impositiva, una carga impositiva o una tasa corporativa del 25%? Ah, bueno, si esta empresa tiene esta carga del 25%, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que desde luego de esa utilidad, este contribuyente va a tener que pagar $1,813,500. Entonces, una vez le dijeron a un contador acá en El Salvador, mira, ¿y tú que te quieres ganar una medallita del Ministerio de Hacienda? Y él preguntó, ¿y por qué? Ah, porque yo estuve revisando los estados financieros de los últimos 3 años y cada año el impuesto sobre la renta va para arriba, va aumentando, cada vez le vas pagando más, como que estás buscando ganarte una medallita, pero y le decía él, no, nada que ver, ¿verdad? A nivel de chiste le hacían la broma. Desde luego, los accionistas como tal dicen, bueno, y después de que pagamos impuestos, ¿cuántas son las utilidades que nos quedan? En este caso le quedan $5.4 millones. Y si son 5 accionistas, a cada accionista le correspondería una utilidad de $1,088,100. Nótese que para el caso de El Salvador, ojo, esta no es la tasa corporativa de El Salvador. Hago esta acotación, que esto nada más es para propósitos didácticos, porque la tasa corporativa de El Salvador está diferenciada. Entiendo que esta es la tasa corporativa de Ecuador, por eso la quise colocar, ¿verdad? Pero si me equivoco en la tasa, me la corrigen, ¿verdad? Las personas naturales sí están basadas en una tabla, pero las personas jurídicas como que tienen esa tasa. Y dependiendo también de ciertos rubros a qué se va a dedicar. Pero para el caso de El Salvador, ojo, esta tasa no es la de El Salvador cuando una empresa obtiene este nivel de ventas. Es la tasa del 25%, opera sí, solo sí, cuando un contribuyente obtiene hasta $150,000 en un año. Para el caso de El Salvador, y arriba de 150, pues tributan a una tasa del 30%. Les reitero, por eso es que estos datos, hacía la aclaración al inicio de que son para propósitos didácticos, nada más. Entonces, en El Salvador, además de haber pagado este $1,813,000, a cada accionista, cuando le comienzan a repartir el $1,088,000, el $1,088,100, le restan, le quitan o le aplican una tasa de impuestos adicional de un 5%. En su momento se generó una gran discusión de decir, mira, aquí hay una doble tributación y se generaron inclusive recursos de inconstitucionalidad, pero la Corte Suprema de Justicia de nuestro país dijo no, ahí no hay doble imposición. Y por lo tanto, hasta el día de ahora, se continúa pagando ese 5% al momento en que se reparten. Ojo, si la empresa decide repartirlos, pero si decide capitalizarlos, ya no paga ese 5%. ¿Por qué? Se reinvierte, esto incentiva la economía y tiene otras intenciones. Pero bien, si nos ponemos en un escenario
B, un escenario parecido en donde una empresa que obtiene el mismo nivel de ingresos, el mismo nivel de costos, la misma utilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tiene un ingrediente adicional. Tiene un ingrediente. Ah, bueno, ¿y cuál es el ingrediente que tiene este? Gastos no deducibles a nivel de ejemplo. A nivel de ejemplo. Pueden existir, ojo, cuando uno se va adentrando en la parte de la planificación, desde luego cada uno de estos componentes uno los va analizando y los va abriendo. ¿Por qué? Ojo, aquí en las ventas, como les decía en un principio, están los hechos generadores de impuestos. Hay rentas grabadas, rentas no grabadas, rentas no sujetas, en fin, una cantidad de tipificación de rentas porque no todos los flujos de efectivo que llegan a la empresa representan rentas obtenidas o rentas grabadas. Hay una separación para poder llegar a esta utilidad antes de impuestos, que se conoce como la renta imponible. Muy parecido a lo que encontraba en legislaciones como la de Ecuador, cuando dice, mira, las deducciones, lo que va a proceder legalmente, y lo anoté por acá, dice, se deducirán gastos que se efectúen con el propósito de obtener, mantener y mejorar ingresos de fuente ecuatoriana no exenta. Es decir, todos estos costos y gastos deben estar vinculados a renta de fuente ecuatoriana no exenta. Es decir, si hay algo que está vinculado a algo exento, pues en principio se convierte en no deducible, ¿verdad? En el caso de El Salvador no utilizamos ese término, sino que la ley lo plantea como para llegar a esta renta imponible o la utilidad antes de impuestos, le dice, ok, de la renta obtenida, usted le va a restar todos los costos y gastos que son necesarios para mantener la fuente generadora, para conservar la fuente y otros que la ley determine. Y desde luego le hace la acotación de que todos aquellos costos y gastos vinculados con rentas no grabadas se convierten en no deducibles. Hace esa acotación como tal. De igual manera, hace la acotación respecto a la independencia de ejercicios. Un gasto del año inmediato anterior que por X o Y razón no se incluyó en el presente año, le dice, no te lo puedes reclamar. Se te convierte en un gasto no deducible. Una vez vinieron ciertos consultores acá a El Salvador y nos hacían la broma cuando estábamos haciendo el código tributario. Dicho sea de paso, les comento, yo tuve, no sé si fue suerte o mala suerte, yo ahora lo veo como bendición. Formé parte del comité técnico que hizo el código tributario de aquí de El Salvador y una serie de reformas de ley cuando trabajaba en la administración. Desde luego viendo la parte técnica nada más, política nada que ver. Entonces nos decían estos consultores, mira, hay países en donde el legislador como que dice, ok, ganaste, te aplaudo, dame dinero. Perdiste, hey, tu pérdida no la puedes trasladar al ejercicio siguiente. Perdiste, mala suerte. Es decir, el gobierno los acompaña en la ganancia, no así en la pérdida. A diferencia, aquí hay una excepción en la regla nada más cuando las pérdidas provienen de operaciones de pérdida de capital, se le llama. Cuando una empresa vende ciertos bienes de su activo fijo y que no se dedica de una manera habitual a ello. Entonces viene el legislador, le dice, bueno, en ese tipo de casos sí te voy a permitir que la pérdida la difieras para los próximos 5 años. Pero bien, regresando al punto acá, ¿qué pasaría si esta empresa dice, mira, aquí en este país hay una cantidad de gastos no deducibles, por poner un ejemplo, cantidad de gastos no deducibles que son demasiados. Para el caso en particular, nada más he planteado gastos no deducibles de $2.684.000.
costos, ojo, que tienen que ver con el negocio, pero son rentas que son objeto de retención. Y si son rentas que son objeto de retención y la retención de impuestos no se practica, las legislaciones lo castigan con la no deducibilidad. Normalmente las legislaciones, la nuestra tiene muchas copias de la legislación chilena, en donde la nuestra dice, mira, si tú incurres en un costo, si le pagas a un proveedor o a un acreedor de cara a un gasto y debiste haberle practicado una retención de impuestos, si no lo haces, entonces eso se te vuelve no deducible. No deducible. Entonces, cuando comienzan a surgir muchos tópicos de no deducibilidad o muchos elementos, desde luego, en este segundo escenario, resulta de que la utilidad, ojo, la utilidad fiscal, la utilidad financiera sigue siendo la misma. La utilidad fiscal es la que comienza a cambiar. Y para este caso en particular, la utilidad se nos eleva a 9.9 millones de 7.2. Ojo, el nivel de ingresos no ha cambiado. Su estructura de costos y gastos no ha cambiado. Pero por el impacto de la no deducibilidad es que la utilidad fiscal se me ve incrementada. Y en consecuencia me genera un mayor pago de impuestos. Ahora bien, desde luego, al tener un mayor pago de impuestos, las utilidades se me van a ver disminuidas. La utilidad a distribuir, que es la utilidad financiera. Y en el caso en concreto, acelero un poquito en honor al tiempo, de repartirnos los accionistas 1.088.000, en ese segundo escenario, solo nos toca repartirnos 953.000. Entonces, claro, ante cargas impositivas de esta naturaleza, comienzan a decir, mira, ¿y qué podemos hacer? Entonces, surge un tercer escenario a nivel didáctico. ¿Qué pasaría si esta empresa, con este nivel de ingresos y este nivel de utilidades, desde luego yo la llevo a un escenario en donde no tenga que pagar impuestos, Y ahí es donde comienzan los análisis de ver para determinar diversos escenarios en donde se pueda optimizar esa carga impositiva, en donde se pueda generar un ahorro de impuestos. Entonces, aquí han habido muchas herramientas para llegar a ese tópico. La más común y que fue importada desde Europa, por ejemplo, fueron las operaciones con partes vinculadas. Desde luego, Europa hace muchos años advirtió cómo ciertas empresas utilizan, cuando comienzan a hacer esos análisis, advirtieron de que ciertas empresas se constituyen en determinados lugares únicamente para utilizarlas como centros de costos. Y en consecuencia, al utilizarlas como centros de costos, no tributan en esos países y hacen uso de toda la infraestructura del mismo. Por eso es que allá en Europa, acá en América Latina, esta figura, la figura de los precios de transferencia, que nace como una herramienta de planificación fiscal en Europa, aquí en los países, al menos en el país nuestro, no es una herramienta de planificación, sino que la mayoría la utiliza como una herramienta de cumplimiento. Pero, ojo, la planificación tributaria como tal tiene una naturaleza jurídica. ¿Por qué? Porque la planificación como tal, sea nacional o internacional, siempre debe estar constituida
solo por actos lícitos del contribuyente. Es decir, no podemos simular o crear ciertas situaciones que violenten la normativa. Por eso es que en una planificación tributaria internacional, al menos yo en la mayoría de los que participé, nunca estábamos solos. Siempre involucramos a expertos de cada país, Si, por ejemplo, aquí hay personas de Ecuador, de Bolivia, Venezuela, no sé qué otro país, Nicaragua, y desde luego El Salvador. Si hubiese una empresa, si hubiese una empresa que su carga impositiva la tiene muy alta y le pide, digamos, nos pide acá El Salvador, mira, ¿por qué no me haces una planificación? Yo quiero ver de qué manera optimizo mi carga fiscal. Mal haría yo, realmente si quisiera y si me atreviera, basado en cierta experiencia que he tenido, decir, bueno, yo la hago solito, me quedo con todo esto yo solito, porque los puedo meter en problemas. De cara a el desconocimiento de una normativa local. Por eso es que los equipos son multidisciplinarios, precisamente por esta naturaleza jurídica de las planificaciones, que se fundamenta en 3 principios o en 2 principios claves. Pueden existir más principios, pero yo, en honor al tiempo, que ya me está absorbiendo el tiempo, nada más quiero comentar algunos principios. La planificación se fundamenta en el principio de la autonomía de la voluntad. Ojo, esto quiere decir de que al contribuyente nadie lo obliga, es una decisión unilateral en función de la cual, así como decide contratar, decide elegir el escenario tributario que mayor le convenga. Por eso es que en la práctica se dice, mira, y es más, en los estudios, cuando uno realiza los estudios y la evaluación del control interno de las empresas para propósitos de las auditorías con un fin o con un propósito financiero, una auditoría externa, desde luego se analizan qué tan agresiva es la política. Y es más, en algunas firmas en las que yo trabajé, había una pregunta o un procedimiento determinado a analizar y a evaluar la planificación fiscal de la empresa y poder determinar qué tan agresiva es en cuanto a sus decisiones. Porque desde luego, esto parte de la autonomía de la voluntad. Él decide cuánto riesgo correrse, ¿verdad? Si es alto, medio o bajo. Uno nada más les plantea. Y la libertad de contratación que opera en la mayoría. Un principio fundamental que a mí me encanta muchísimo en este tipo de escenarios es aquel que nace de la Constitución. Para el caso de El Salvador, por ejemplo, nuestra Constitución reza de que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni a privarse de lo que en ella no se prohíbe. Entonces, basado en este escenario, decir, bueno, si yo no estoy obligado a privarme de hacer lo que la ley no me prohíbe. Por eso precisamente en este tipo de estudios o de trabajo de planificación, es importante revisar con lupa la normativa local tributaria. ¿Para qué? Desde luego para definir ciertas estrategias y ciertas tácticas. Estrategias que desde luego van a estar relacionadas con los objetivos generales de la planificación. Un objetivo general de la planificación que desde luego conlleva la optimización de la carga, pero ojo, dentro de un marco legal, en razón de acciones o decisiones de carácter lícito. Desde luego las tácticas son las formas de cómo voy a concretar esa estrategia, es decir, mira, me conviene moverme a un régimen fiscal especial,
me conviene mover esta operación a un país en donde tenemos acuerdos para evitar la doble imposición, me conviene o no mover ciertas operaciones, mover mis regalías, por decir algo, hacia determinados países en donde la tasa de tributación es menor o no existe ni siquiera la retención. Desde luego, todo eso nace de un estudio profundo de las legislaciones hacia donde se pueden emigrar. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, para el caso nuestro, aquí se puso muy de moda en varios años la figura que hace un par de años fue noticia. Fue una noticia porque destaparon muchos elementos y es el término de los Panama Papers, le llamaron. Panama Papers, sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Panamá por muchos años fue tipificado como un paraíso fiscal. Como un paraíso fiscal. ¿Por qué? Porque Panamá, desde luego, no le interesaba, no mostraba mayor interés en controlar el impuesto sobre la renta. ¿Y esto por qué operaba de esa manera? Porque tenían tantos ingresos del canal que los demás ingresos tributarios, pues, no le prestaban mayor atención. Entonces, desde luego, y en Panamá existen ciertas figuras que dan ventajas tributarias. Por eso es que de acá de El Salvador, una gran cantidad de empresas y en las planificaciones se utilizaba esa sede. Y aún todavía existen algunas ventajas que continúan dando. Ahora bien, al momento de definir esas estrategias y esas tácticas, es importante analizar la incidencia, es decir, qué sujetos, lo que algunos le denominan, mira, creemos un vehículo especial en virtud del cual vamos a mover esta transacción o esta operación, en razón del objeto del negocio, del tipo de negocio y desde luego sin perder de vista lo que es los elementos de los hechos generadores. Como por ejemplo, en El Salvador, la tipificación, y esto es clave, la tipificación de la renta obtenida. En algunos casos, a nivel internacional, y nosotros como locales no somos la excepción, tendemos a decir, mira, cualquier pago a un extranjero, cualquier pago de servicios a un extranjero, genera una obligación de retener impuestos sobre la renta. Y en el caso nuestro, si esa empresa extranjera está en un país, en un paraíso fiscal o en un país de baja o nula tributación, si lo que le voy a pagar representa una renta obtenida en El Salvador, me veo en la obligación de incrementarle la retención de impuestos. Entonces, por ende, son elementos de decir, bueno, y aquí, si el hecho generador es la renta obtenida para el caso nuestro, y en otros países es de tipificarlo, pero por ejemplo acá, ojo, tanto la obligación de tributar, ya sea vía retención en la fuente o a través de una tasa corporativa, depende de este hecho generador. Un hecho generador que para el caso de El Salvador, por ejemplo, plantea diversos escenarios y dice, mira, vas a tributar en razón de qué. Se va a considerar renta obtenida en El Salvador si lo que está generando ese sujeto que está allá afuera, en el exterior, está ligado a un bien que está situado en tu país o a una actividad que realiza en tu país o a servicios que se prestan en El Salvador. En este último escenario, al hablar de servicios que se prestan en El Salvador, desde luego cuando se analizaba esta figura decía, bueno, ¿y qué pasa si yo, por ejemplo, contrato a Víctor para que me dé una consultoría, pero él no va a venir a El Salvador? La consultoría me la va a dar desde Ecuador. Él nunca viene aquí a El Salvador. ¿Dónde realiza la actividad? Entonces, era una forma de introducirle costos a la compañía local para disminuir las utilidades y pagar menos impuestos. Desde luego, cuando se van advirtiendo las administraciones tributarias, digamos, son
van, si bien es cierto, caminan a paso de elefante, pero van analizando todo este tipo de situaciones. Y por ejemplo, para el caso de El Salvador, se dijo, mira, no, nosotros tenemos que ver de qué manera grabamos no solo los servicios que se prestan en El Salvador, sino también aquellos servicios que se prestan afuera, pero que terminan siendo utilizados en el país. Entonces, acá, por ejemplo, hoy en día, derivado de muchas planificaciones en donde se aprovechaban estos espacios de ley, ojo, sin evadir, sino que entrar a eludir, se generó mucha discusión porque muchas personas de una manera muy burda decían, mira, hagamos un contrato y no le daban, no materializaban y pensaron o alguien les dijo, mira, no, solo hagamos un contrato, simulemos esto y aquí tenés costos y gastos que te podés reclamar y por ende, como en aquel país no tributan, aquí representa un gasto y el país a donde lo estás mandando no tributa. Por lo tanto, vas a ganar por los dos lados, Entonces, acá en El Salvador hay una millonada en este momento en discusión de cara a la materialización del servicio. La materialización. Y desde luego, no son tópicos inventados aquí en el país. Porque nosotros hoy en día, desde hace varios años, les digo, como hemos tenido influencia chilena, también hemos tenido influencia europea y concretamente de España. Criterios que vienen de allá en donde dicen, mira, ¿y tú por qué estás aceptando esa deducción nada más amparada en un contrato? Si un contrato nada más es un documento en virtud del cual se plasman obligaciones y deberes para las partes. Pero un contrato como tal por sí solo no puede ser suficiente para justificar si un costo o gasto es deducible. Entonces, se entra a todo un análisis de carácter jurídico. Por eso es que hay una cantidad de elementos a considerar en este escenario. Ya me pasé un poquito de la hora, pero termino en breve. Instrumentos que se deben de considerar. Desde luego, uno de los primeros es la parte jurídica. La parte jurídica. No se puede hacer un simple copy-paste. Un copy-paste, decir, mira, no, cuando vamos a involucrar contratos en este tipo de elementos, desde luego es de ver dónde van a nacer y cuáles son todas las líneas, por ponerle un ejemplo, todos los requisitos que se deben de respetar para que un contrato, por decirles algo, que surge, que nazca en Ecuador, que ese contrato tenga efectos jurídicos aquí en El Salvador. Entonces, tengo que vigilar este instrumento jurídico desde la jerarquía de la norma, constitución, tratados, leyes, reglamentos. Me llamaba la atención hablando de reglamentos, como que algo que no sé, reitero si leí una ley actual o lo leí mal, pero como que en Ecuador me dio la impresión de que existen ciertos gastos no deducibles que son determinados no en una ley, sino que por decretos, por ciertos decretos que no tienen la categoría de ley. Entonces, me llamaba la atención porque el Código Tributario de Ecuador leía ahí que sí respeta el principio de reserva de ley y ahí lo enunciaba de que se requiere de una ley para determinar impuestos y para tipificar las deducciones. Reitero, pero todos estos elementos nada más los comento no con el ánimo de decir, mira, conozco tu ley porque no la conozco, sino con el hecho de puntualizar y reiterar que cuando vamos a entrar a un escenario de hacer una planificación fiscal internacional, yo debo de auxiliarme de colegas y expertos de otros países para no incurrir en ilícitos. Desde luego, la parte contable se vuelve fundamental. Interesante el comentario que hacía el colega al inicio de cómo cuando se comenzó a hablar hace muchos años de lo que es la normativa internacional contable, la NIC,
se decía, bueno, tenemos que estandarizar a nivel mundial. Y una normativa que tendría que entrar en un escenario para que todos habláramos el mismo idioma, pero eso se vuelve bien complicado. Miren, yo les cuento una anécdota de cara al idioma. Yo le comentaba a Víctor, al colega, la otra vez, de que yo tengo una propiedad que alquilo por Airbnb. Entonces, resulta de que vinieron unos huéspedes hace algunos días y yo les di la ubicación cómo llegar. Cuando ellos me llaman y me dicen, mira, Adonai, estamos aquí en La Garita. Aquí en El Salvador hay un lugar que se llama La Garita, pero es donde llegan mariachis, una plaza donde llegan mariachis. Y yo dije, wow, ¿hasta dónde andan estos señores? Están bien lejos de mi casa. Pero en su país, La Garita era la caseta de vigilante. Yo le digo, mira, pero se han perdido terminología en el lenguaje popular, que en la parte contable, desde luego, se trata de unificar a través de la normativa, pero siempre hay un léxico particular. Desde luego, hay que saber leer y me parece muy interesante el evento que anunciaba Víctor, de cómo analizar esos estados financieros, porque en una planificación fiscal no solo me voy a analizar la ley, tengo que analizar la parte contable y la parte financiera. En la parte financiera, desde luego, cómo está el valor actual, la BAN, cómo está la TIR, por mencionar algunos elementos. Finalmente, quiero hacer algún comentario muy breve, porque reitero, discúlpenme que ya me pasé unos minutos. Voy a poner esto de una sola vez. Cuando se introduce lo que es la metodología, ojo, y esto es importante porque cuando uno hace una planificación seria, una planificación tributaria seria, hay que considerar todos los elementos ya comentados y definir una metodología. Una metodología que desde luego no es única, cada quien tiene diversas metodologías. Pero desde luego la que a mí más me encanta y la que he visto es, desde luego, partamos de un planteamiento del problema. Un planteamiento del problema en donde, desde luego, definido ese problema, que el problema como tal es, mira, estoy pagando muchos impuestos, entonces, ¿cómo lo optimizo? ¿Cómo lo optimizo? En razón de eso, yo tengo que definir un marco teórico y un marco conceptual. Es decir, tengo que describir la naturaleza y las características del problema planteado. ¿Por qué estoy pagando muchos impuestos? ¿Sí? ¿Cómo optimizo esa carga? ¿Cómo optimizo esa carga? Y desde luego, tengo que plantear cierta hipótesis. Luego, contrasto esa hipótesis para llegar a una conclusión. Desde luego, la contratación de la hipótesis no es más, ojo, la contrastación de la hipótesis no es más que la comparación de la situación tributaria y fiscal de un contribuyente sin planificación a su situación con planificación. Desde luego, para llegar a una conclusión de cara a los diversos escenarios. Usualmente, las conclusiones siempre son los diversos escenarios que se derivan como producto de este tipo de consultorías. Aquí intervienen cantidad de temáticas. Por ejemplo, si queremos fusionar empresas, ¿qué nos conviene? Mira, vendemos activos, vendemos acciones o dejamos esos cascarones y creamos una nueva. Entonces, todo esto forma parte de una planificación y cuando ingresa cantidad de empresas de diversos países. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de ver la planificación que se dio para propósito de una empresa del sector telefónico muy fuerte acá en nuestro país.
Cuando yo vi el honorario que se iba a cobrar, me asusté. Dije, wow, cuánta plata. Nada más por ponerles un dato. El honorario que cobró la firma por esa planificación tributaria fueron de $200 millones. 200 millones de dólares. Pero, desde luego, esas empresas que entraban a fusión estaban en todo el Caribe, en todo Centroamérica y parte de Sudamérica. Entonces, así fue el capital humano que se involucró en esta planificación tributaria para lograr el objetivo, que es la optimización de las cargas tributarias. Me disculpan que me pasé unos minutos, Víctor y demás colegas, y sobre todo también con el moderador o el comentarista, pero me quedo hasta acá en honor al tiempo y les agradezco la atención y desde luego su invitación para estar en este panel. ¿Dejamos de compartir? Ya dejé de compartir. Muy bien. Un momento. Bien, gracias Adonai. Bien, a los participantes, ¿qué preguntas tienen? ¿Qué ampliación referente al tema quieren hacer? Por favor, es la oportunidad. No se olviden, levanten la mano en las reacciones. Tenemos a Rodrigo Saavedra. Rodrigo, bienvenido. Bueno, muchas gracias a colega Adonai por su intervención en una temática que de alguna forma es cotidiano para todas las organizaciones y particularmente lo es también en el ejercicio de las actividades para las personas naturales, que es lo que aquí en Colombia pues también tenemos en la clasificación. Pues realmente durante la exposición pues se abordaron importantes asuntos que realmente la administración estratégica aquí pues promueve, como el caso de la manera en que se plantean unos objetivos como el cumplimiento de ellos a través de las estrategias y las tácticas que también son situaciones muy propias de cada organización. Esto suena interesante porque es del ámbito, repito, de las finanzas, pero particularmente en el desarrollo en Colombia de la gran mayoría de empresas, es que este tema de los impuestos no lo toman como desde el punto de vista de lo administrativo. No sé si allá también de alguna forma se puede evidenciar, sino más bien como algo impositivo. De manera que la planeación, si bien es cierto, se traza sobre una regulación tributaria, a la larga resulta que como en Colombia, cada año tenemos una reforma tributaria y siempre sabemos que en su contenido viene la parte de la flexibilidad para quienes de alguna forma incumplen. Y particularmente estas reformas o estos propósitos de leyes que impactan sobre un ordenamiento que tenemos acá, que es el Estatuto Tributario, que es un decreto ley, pues cada vez se deriva en un sinnúmero de artículos que precisamente poder generar una planeación, pues a veces resulta un poco complejo para estas pequeñas organizaciones. Al final quiero preguntar sobre si realmente de 1 a 100%, porque pues habría que mirar los estudios de investigación, si el empresario ve positivo el hecho de una planeación tributaria, no en el evento de pagar menos impuestos, sino realmente de administrar los recursos en el flujo efectivo. Porque aquí, por ejemplo, en el caso del IVA, si las ventas son a crédito y el plazo, que en el caso del periodo es trimestral, pues la empresa tiene que, mientras le paga a su proveedor, disponer de dichos recursos para tal fin. Así que de 1 a 100%, digámoslo, en su país, ¿qué tanto al menos las pymes realizan una planeación y cómo ellos analizan que sí les beneficia estos propósitos? Gracias, colega Donay.
Muchas gracias, Rodrigo, por su comentario. Realmente el tema de la planificación tributaria como tal, uno de los digamos, de los talones que tiene en ciertos países es precisamente digamos, como la inseguridad jurídica, inseguridad jurídica que se deriva de escenarios tan cambiantes como las que mencionaba Rodrigo, de decir, bueno, están cambiando las leyes tributarias a cada momento, a cada instante. Para el caso de El Salvador, realmente nosotros vivimos quizás entre el año 2002 y el 2010, entre el año 2002 y el 2010, una cantidad de reformas, porque en el año 2001 habíamos iniciado con nuestro código tributario. Un código tributario que buscó definir ciertos procedimientos para la forma de tributar de los distintos tópicos, de las distintas leyes. Ahora bien, esta herramienta, al menos acá en El Salvador, y las que yo he conocido a nivel internacional, usualmente se enfocan a lo que es el impuesto sobre la renta. No a un impuesto directo, no tanto a los impuestos indirectos como el IVA, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el IVA, digamos en términos generales, y la mayoría de las legislaciones así lo plantean, que el IVA no es costo ni gasto, aunque todos sabemos de que nos puede castigar el cash flow o el flujo de efectivo, sobre todo con las ventas al crédito, ¿verdad? Que los hechos generadores como tal o la obligación de pagarle al Estado el impuesto, casi todas las legislaciones de Latinoamérica o del mundo en materia de impuestos indirectos están de la misma manera, que dicen, no, mira, tú me pagas el impuesto independientemente tu cliente no te haya cancelado. Entonces, definitivamente, pero acá en El Salvador, el tema de la planificación internacional, la administración tributaria ha tratado de perseguir a varios contribuyentes, pero como se hacen dentro de un marco legal, no han tenido asidero para poderles imputar alguna evasión de impuestos. Les voy a poner un ejemplo, uno de tantos. Una empresa que dentro de su activo tiene una cantidad de activos que están totalmente depreciados. Pero desde luego los activos están en perfectas condiciones. Y se podría decir que desde el punto de vista técnico o financiero, esos activos hay que reevaluarlos y asignarles un valor. Pero en nuestro país y en la mayoría de los países, para propósitos tributarios, las depreciaciones sobre revalúo se vuelven gastos no deducibles. Entonces dicen, bueno, ¿y cómo puedo hacer para aprovechar el uso de esos activos y convertirlo en un gasto deducible? En donde se comienzan a analizar qué tipo de vehículos puedo utilizar, cómo saco estos activos desde la empresa, los coloco en otra que me convenga, y desde luego, si yo los compro como son activos usados, la ley no me permite mayor ventaja. Entonces, por eso es que los ingredientes jurídicos son fundamentales, o los análisis de todos los escenarios, porque dice, bueno, si yo lo voy a trasladar y después lo voy a seguir utilizando, ¿cuál es el mecanismo apropiado? Entonces aquí, por ejemplo, por varios años se comenzó a utilizar la figura de leasing. Ok, yo saco todos estos activos y la otra
me lo da en arrendamiento y el canon que pago por eso, por el arrendamiento de esos activos que los utilizo en mi fuente generadora de renta, se me convierten en gastos deducibles. Entonces, por ende, digamos, nada más a nivel de ejemplo, habrán infinidad de casos, pero cada caso es bien particular, pero desde luego lo que Rodrigo menciona, reitero, es clave, es fundamental. Esto, las planificaciones no pueden quedar escritas en piedra y es importante, colegas, que si alguno de ustedes en sus oficinas se involucran en esto, es de dejar claro de que, mira, esto que yo te estoy dando es basado en el ordenamiento jurídico actual. Si cambia a futuro, otras cosas se pueden derivar, ¿verdad? Sobre todo para poner las famosas salvaguardas y evitar señalamientos a futuro de inadecuadas planificaciones. Muy bien. Ángel María Fierro tiene la palabra. Muchas gracias, colega. Nosotros en Colombia pasamos de una contabilidad netamente fiscal. Solamente servía para hacer las declaraciones de renta y presentar impuestos, hacer reportes y perfecto. Pasamos ahora de una contabilidad fiscal dándole un ingrediente de normas internacionales y se le hizo una conexión entre lo fiscal y lo internacional, que consiste en un artículo 21-1, donde dice los conceptos en ingresos, gastos, costos, activos, pasivos y patrimonio son iguales en la parte tributaria y en la parte contable. Entonces, pues todos estamos esperando de que se siga la feria y nos hagan más conexiones entre lo fiscal y lo contable. Esa es una experiencia aquí en Colombia. La otra que estamos esperando, o la expectativa de esta reunión, era qué tan cerca estamos nosotros precisamente de esa globalización que hablamos al principio de las normas de tributación y las normas de los países. ¿Cómo conectamos los estatutos tributarios de los diferentes países latinoamericanos para facilitar ese tránsito profesional de estas nuevas generaciones que yo estoy viendo aquí en el panel? La cara mía no la saca porque disuena con tanta juventud que hay aquí, con esas expectativas de hacer asesoría a nivel internacional. Eso es lo que quería aportar y muchas gracias, maestro. Muchas gracias, don Ángel. Fíjese que nosotros acá en El Salvador tenemos mucha inversión colombiana, cantidad de empresas. Y desde luego cuando comenzaban a venir todas estas inversiones, hablaban mucho de lo que es la contabilidad fiscal. Porque acá en El Salvador, o al menos creo, me atrevería a decir, me corrigen la plana, pero acá, digamos, en El Salvador, y muchos extrañaban, muchos extranjeros, de por qué la contabilidad aquí está regulada por una ley y por qué hay un ente del gobierno que regula el ejercicio de la profesión y que regula inclusive la adopción de la normativa internacional. Entonces, volviendo al tópico de las empresas colombianas que vinieron acá, y no solo eran de Colombia, sino de otros lados, donde se habla de una contabilidad fiscal. Los hermanos aquí cercanos de Guatemala tenían hasta un manual que la autoridad tributaria les había dicho, mira, tú así me vas a llevar la contabilidad. Mire, pero que las normas internacionales, no, a mí esas no me interesan, así me la vas a llevar. Entonces,
Cuando vienen a El Salvador, este lenguaje es bien importante porque comienzan a decir, mira, aquí tengo mi contabilidad fiscal y aquí tengo mi contabilidad financiera. Uy, y el tema es que en El Salvador llevar doble contabilidad es un delito. Es un delito. Mira, eso no digas que tienes dos contabilidades, una financiera y otra fiscal. Es más, por eso yo creo que la normativa financiera en ciertos casos ha tratado a través de la figura, por ejemplo, del impuesto diferido, en donde se identifican diferencias temporales y permanentes, ha tratado de buscar cómo, digamos, no engañar al socio con efectos impositivos que en este momento no se pueden reconocer, pero a futuro. Estamos teniendo problemas con la conexión, Adonai. ¿Perdón? Muy bien. Sí, ahora sí te escuchamos. Fíjense que en el tema de la conectividad, como decía Víctor al inicio, yo trabajé para Price en un tiempo. Y desde luego, la firma está en empresas que operan en la región y el Caribe. Y en el caso, se busca, en el único campo donde la movilización del personal era más común, era precisamente en los auditores de carácter financiero. ¿Por qué? Porque la normativa internacional es única y las empresas las han adoptado como tal. En la parte tributaria, trataban de movilizarnos para irles a apoyar con otros tipos de trabajo, pero desde luego primero teníamos que tropicalizarnos con su legislación tributaria local. ¿Por qué? Cada país busca su autonomía financiera y cada estado logra mayor autonomía financiera en la medida obtiene impuestos. Porque en la medida genera más impuestos. ¿Perdón? Sí, la colega Jennifer Cruz tiene una pregunta. Concluye, por favor, tu idea. Ok, en la medida genera más impuestos, comienza a no depender de los préstamos. Pero legislaciones muy parecidas, pero con idiosincrasias o culturas o formalidades que cada país las va tropicalizando para robustecer y garantizar la recaudación de tributos. Muy bien. Adelante, Jennifer. Gracias. Con la intervención de Jennifer Cruz, por favor, la pregunta que sea resumida, Adonai igualmente la respuesta. Ya estamos sobre el tiempo. Jennifer, tienes la palabra. Buenas noches, licenciado Chita. Para mí es un placer escuchar su ponencia. Digamos que la pregunta es un caso, pero es ligero. Por ejemplo, para enriquecer como la ponencia. ¿Qué pasa que si un contribuyente le hacen un requerimiento del Ministerio de Hacienda y Hacienda ya le da como conclusiones donde le dice, mira, pero tú te has deducido gastos que no son deducibles por cierta razón, pero aún no llegan a la cantidad de 34,000 que usted mencionaba? Entonces, esa deducibilidad de gastos se hicieron tal vez por desconocimiento o por asesoría del auditor, pero eso ya se puede definir como un delito de evasión fiscal. ¿Y qué pasa si no llega a ese monto? Pues si no llega a los 34,000, ¿cómo va a ser cómo va a interferir el Ministerio de Hacienda? Muchas gracias. Bien, en primer lugar, digamos, la determinación de impuestos complementarios, desde luego que surge de el área de fiscalización, generalmente conlleva una conclusión que puede ir en dos vías. Una es si la evasión es intencional o si la evasión es no intencional.
Dependiendo de la tipificación que haga la autoridad tributaria, así es la consecuencia pecuniaria. Porque cuando la evasión se tipifica como intencional, basado en parámetros que ya están definidos en el Código Tributario, la sanción aumenta a un 50% del impuesto evadido. Y cuando es no intencional, la sanción se queda en un 20%. Ahora bien, la manera de recaudar efectivamente, porque una cosa es la determinación del impuesto y otra es cómo hace la administración tributaria para hacer efectiva esa recaudación. Hay tributos que se van por vía administrativa, se le conoce, en donde el informe del auditor con la determinación de impuestos pasa a una unidad de audiencia y apertura a pruebas para que surja una resolución, y esa resolución se va a discutir por una serie de áreas o sedes administrativas. La que continúa, por ejemplo, en nuestro país es un tribunal de apelaciones que está dentro del Ministerio de Hacienda, pero fuera de la administración tributaria. Si éste le sigue dando la razón al auditor, mira, esos gastos son no deducibles, todavía me puedo ir a una cámara o a sede judicial, pero siempre dentro del ámbito, digamos, sin llegar a sede penal, sino que en sede judicial me voy a una cámara o a un juez. Si estos jueces me terminan diciendo, mira, es que esos gastos son no deducibles, el auditor tiene razón, todavía puedo irme a la sala de lo contencioso administrativo y llegar hasta un amparo, pero todo esto vía administrativo. Aquí no interviene para nada el escenario penal. Por otro lado, cuando el auditor en su proceso de fiscalización determina un impuesto y este impuesto cumple con los parámetros del 249, del Código Penal, en el caso nuestro está en el 249 y 249A, por si hay algún salvadoreño acá. Pero cumple con esos elementos del Código Penal. Dice el auditor, porque la ley así le manda. Mire, usted certifique las diligencias, mándeselas a la fiscalía y que la fiscalía libere orden de detención provisional para que lo lleven ante un juez y lo priven de libertad mientras no pague. Por eso es que cuando uno va a hacer o le recomiendan, mira, ¿querés ser tu representante legal de esta empresa? Hay que tener cuidado a quienes representan, porque como ese es un ente jurídico, el que se va privado de libertad es el representante legal. Muy bien. Muchas gracias, Adonai. Un minuto para las conclusiones y despedida. Adonai. Adonai, ¿sí me escuchaste? A mí me está dando la palabra, creí que iba a ser otra Claro, persona que iba a hacer la claro. conclusión. Para la conclusión y despedida, un minuto. Ok, bueno, nada más. Muchísimas gracias. De verdad, el tema de la planificación tributaria, qué bueno este espacio que se ha creado, porque uno de los mayores beneficios es conocernos, ¿verdad? Yo, si me sale algo de Ecuador, bueno, ya sé con quién, de Colombia, igual, Venezuela, ni se diga, qué interesante, porque estas herramientas de planificación permiten unir colegas de distintos países y desde luego para mí ha sido un verdadero gusto estar acá con ustedes compartiéndoles un poquito, ¿verdad?, de esta temática y espero poder seguirles tratando, compartiendo y escuchando y aprendiendo de ustedes en los otros temas que Víctor tiene preparado. Muchas gracias de nuevo. Muy bien, estamos sobre el tiempo. Diana, tienes un minuto para alguna consulta. Diana, tienes la palabra. Buenas noches, muchas gracias. Es que quería comentar algo de lo que nosotros tenemos en Colombia en cuanto a la inversión extranjera y es el tema de los cambios que estaban diciendo los colegas colombianos, porque eso crea inestabilidad para inversión en Colombia y esa ha sido nuestra peor fuente de
de reconocimiento internacional, ya que por lo que escuché a Donay, me corriges, es que ustedes tienen cambios en otras legislaciones, digamos, no tan anuales como lo tenemos acá en Colombia. Y esa situación de cambio, pues crea inestabilidad, además que hay un proteccionismo, y es que en Colombia nosotros prevalece lo que diga la normatividad, y digamos que no hay una fuente de seguridad cuando hay inversión, porque no prevalece la normatividad que estaba vigente en el momento de la inversión o un proteccionismo al inversionista internacional. Y eso veo que es una desventaja que estamos viendo en Colombia con respecto a lo que tú expusiste. Gracias. Sí. Nada más, Víctor, si me das unos segundos. Sí. Definitivamente, acá, por ejemplo, en el año 2014, fue una de las últimas reformas que afectaban directamente las utilidades que les comentaba. Entonces, desde luego, la repatriación de utilidades, al hablar de inversionistas extranjeros, estos dicen, generalmente cuando van a invertir, dicen, mira qué tan fácil es repatriar las utilidades. Acá en El Salvador se podrían repatriar sin ningún recargo. Pero cuando vino una reforma, y dijeron, no, a partir de este momento, toda la repatriación de utilidades va a grabar. Los inversionistas extranjeros, a través de las cámaras pertinentes, pusieron el grito en el cielo. Y desde luego fueron escuchados y les dijeron, mira, está bien, vamos a modificar y no van a tributar las utilidades que ya generaste para atrás. Pero las utilidades que generes de aquí a futuro, por esas sí pagamos. Entonces, de alguna u otra manera, en el pasado, digamos, han estado siendo escuchadas ciertas posiciones de entidades. No obstante, hoy en día estamos viviendo un momento muy álgido. Y es como, por ejemplo, nada más por ponerles en tópico de cómo altera esto, anda circulando un proyecto de ley de agentes extranjeros que ataca a las organizaciones sin fines de lucro. Y le dice, mira, si una organización de fines de lucro es tipificada como un agente extranjero, de la plata que recibes vas a tener que tributar el 40%. ¡Wow! Dice, un castigo enorme. Muchas organizaciones en este momento, a través de sus sedes diplomáticas, están diciendo, no, nosotros mejor nos vamos a otro país. Entonces, en este momento es un tema muy álgido porque desde luego afecta la inversión y la cooperación internacional. Muy bien, muchas gracias, Adonay. Bien, a los colegas de Ecuador, de Colombia, que han participado esta noche, de El Salvador. Entonces, algunos de ustedes se preguntarán, bien, oye, estoy escuchando de Colombia, de Nicaragua, de El Salvador. Bien, ya estoy confundido, ¿no? Bien, usted quiere traspasar las fronteras, quiere asesorar a clientes sobre la temática de Colombia, sobre la temática de Venezuela, sobre la temática de Bolivia y otras regiones. Estos son los foros y sobre todo la oportunidad de hacer amigos. Ah, mira, ya lo conozco a Carlos Raúl Espín, siempre está ahí escuchando. Ya la conozco a doña Diana o al colega Donay con su excelente exposición del día de hoy. Entonces esta globalización digital es lo que nos permite poder colaborarnos. Una última reflexión y culminamos con esto. La planificación tributaria no es mala, sea local o sea internacional. Para realizar la planificación tributaria es muy importante tener conocimiento sobre las NIF y tener conocimiento sobre los impuestos locales. Sin el conocimiento de eso, no podríamos hacer la planificación tributaria. Y sobre todo recuerden que en el tema de las NIF hay un tema sumamente importante que tiene que ver con el impuesto diferido. Recuerden, es verdad que no todas nuestras legislaciones son iguales, pero tienen un similar en común, porque son, por lo general, copiadas de un país a otro país. Entonces, debemos observar para estos procesos las leyes fiscales, las leyes conexas, código de trabajo, como se llama en su país, y las otras leyes, la normatividad, para poder entender qué es lo que voy a realizar en planificación.
Un ejemplo, concluyo con esto. El que usted revise ventajas competitivas en la materia tributaria no significa que usted esté evadiendo. Está revisando el tema de la ley para pagar una menor carga tributaria legalmente. ¿Qué opinas, Adonai? Rapidito. Sí, definitivamente que la planificación no es un tema que se debe satanizar, como se dice, satanizar, ¿verdad? Porque es una herramienta válida si se hace dentro del marco legal, ¿verdad? Que es al que estamos llamados. Y las leyes, desde luego, permiten hacer ciertas maniobras para optimizar el uso apropiado de los recursos de la empresa. Así es. Bien, nos vamos. Muchas gracias a todos ustedes por haber participado en esta charla. Tengan una excelente noche. Carlos, bienvenido. Gracias. Gracias, amigo, colega, gracias. Marixa, Eduardo, bye bye. Aquí. Marta, Gracias, buenas igualmente. noches. Muchas gracias. Patricia, Buenas noches, muchas gracias. Elba, María Figueroa. Excelente noche a todos. Nos desconectamos. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, compañero Víctor. Gracias. Feliz noche.